El Monasterio del Silencio, la orden que juró proteger un portal dimensional bajo tierra. En las montañas de Transilvania, mucho más allá de los mitos de vampiros y castillos en ruinas, existe un lugar envuelto en una niebla perpetua. No aparece en los mapas turísticos ni es mencionado en los recorridos históricos. Sus coordenadas exactas no figuran en registros oficiales. Pero los pastores locales saben que existe. Lo llaman simplemente el Monasterio del Silencio. Y según ellos, nadie que ha entrado en él sin ser invitado ha salido siendo el mismo. Durante siglos, esta construcción se mantuvo oculta entre bosques espesos, cubierta por vegetación salvaje y protegida por supersticiones transmitidas de generación en generación. Su origen es desconocido. Algunos lo datan en el siglo XIII, aunque ciertos documentos eslavos sugieren que ya existía desde mucho antes. Los muros están hechos de una piedra oscura que no proviene de la región. Una piedra que no se erosiona, no se mancha y que parece absorber el sonido. Cuando uno se aproxima, el aire cambia. Es como si el viento evitara la estructura. Todo queda en silencio. Absoluto. Asfixiante. Irreal. El monasterio está habitado por una orden de monjes que no tienen nombre, no hablan, y no salen jamás. Se dice que sus miembros hacen un único voto: custodiar el umbral. No hay liturgias visibles, ni visitas permitidas, ni registros de iniciados. Solo un misterio constante que ha resistido guerras, inquisiciones, revoluciones y modernidad. Nadie sabe quién los dirige. Nadie sabe cómo sobreviven sin contacto con el exterior. Hay reportes de montañistas que se han perdido en la zona, solo para ser encontrados días después, con la mirada perdida y murmurando palabras en lenguas desconocidas. Una carta recuperada en 1938, escrita por un espía nazi destinado a explorar lugares místicos en Europa Oriental, menciona el monasterio. En ella, el agente asegura que la estructura no solo no aparecía en los registros geográficos alemanes, sino que parecía moverse. Según sus observaciones, la entrada al monasterio había cambiado de posición entre una visita y otra. Como si el edificio mismo alterara su ubicación. Como si no estuviera del todo aquí. Más adelante en la carta, el espía afirma que logró infiltrarse durante la noche. No fue visto. O eso creía. Lo que encontró en el interior lo dejó marcado de por vida. Pasillos estrechos que giraban sobre sí mismos sin explicación arquitectónica. Escaleras que descendían cientos de metros bajo tierra, en una oscuridad sin fondo. Salas sin ventanas, donde la luz artificial no se comportaba como debía. Y en el centro, una sala circular, completamente esférica, donde el tiempo parecía detenerse. Allí, en el corazón de la estructura, vio una losa cubierta con símbolos que no logró identificar. Unos grabados que, según él, cambiaban de forma cuando uno los miraba fijamente. La carta termina abruptamente. Nunca más se supo de aquel hombre. Pero el documento fue archivado en los registros ocultos de la NNRB, la organización nazi dedicada a lo oculto. Décadas más tarde, cuando estos archivos fueron desclasificados, investigadores independientes comenzaron a seguir el rastro. Lo que descubrieron fue aún más perturbador. Un antiguo manuscrito bizantino hace referencia a una fortaleza del silencio en los Cárpatos, construida por monjes que no eran cristianos, pero que vestían hábitos y hablaban en símbolos. Según el texto, estos monjes custodiaban una grieta en la tierra. Una abertura que no era física, sino vibracional. Una zona donde la realidad era débil. Donde, si uno permanecía demasiado tiempo, comenzaba a escuchar voces que no provenían de este mundo. Voces que suplicaban, que ofrecían conocimiento, que mostraban visiones imposibles. Hay testimonios de pastores locales que afirman haber visto luces salir del suelo en ciertas noches del año. Luces que no se comportan como antorchas ni como focos, sino como nebulosas suspendidas que suben lentamente hacia el cielo y luego desaparecen. Uno de ellos aseguró que su abuelo desapareció tras seguir una de esas luces, y que lo encontraron días después, con los ojos completamente blancos y repitiendo en un dialecto muerto una sola palabra: el umbral. Pero la historia no termina allí. En los años 70, un equipo de científicos soviéticos intentó estudiar el lugar utilizando instrumentos geológicos. Durante una noche sin previo aviso, perdieron toda comunicación con el grupo principal. Cuando los encontraron al amanecer, los equipos estaban apagados, los registros magnéticos totalmente distorsionados y los miembros del equipo profundamente dormidos, en un estado que los médicos describieron como suspensión catatónica inducida por trauma extremo. Ninguno pudo explicar lo que ocurrió. Todos sufrieron insomnio, alucinaciones auditivas y desórdenes mentales los meses siguientes. Uno de ellos desapareció sin dejar rastro. Solo dejó una nota con un dibujo. En ella se veía el monasterio, flotando sobre una grieta luminosa. Lo más inquietante vino después. Un arqueólogo que logró infiltrarse brevemente en las afueras del monasterio tomó fotos con una cámara antigua. Al revelar el carrete, descubrió que algunas de las imágenes mostraban estructuras que él no había visto al momento de tomarlas. Torres que no estaban allí. Estatuas de formas humanoides que no se parecían a ninguna tradición religiosa conocida. Entidades con múltiples ojos, alas compuestas por espirales, y formas imposibles que parecían surgir de la piedra misma.
Los investigadores que han rastreado estos fenómenos proponen una hipótesis arriesgada. El Monasterio del Silencio es un punto de cruce. Una de las pocas zonas del planeta donde el velo entre dimensiones es extremadamente delgado. Y la orden que lo habita no es monástica por elección espiritual, sino por obligación. No son monjes. Son custodios. Testigos de algo que no debe despertar. Las leyendas locales afirman que cada cierto número de años, durante un alineamiento astral específico, la puerta bajo el monasterio tiembla. Que aquellos que escuchan su vibración quedan marcados. Que algunos desaparecen para siempre, y otros regresan. Pero no como se fueron. Nadie ha confirmado esta historia. Y sin embargo, año tras año, las autoridades restringen el acceso a esa zona sin explicación aparente. Siempre por razones ecológicas. Siempre por seguridad. Siempre sin más detalles. Hoy, el monasterio sigue allí. Silencioso. Imperturbable. Como una cicatriz en la realidad. Como una advertencia esculpida en piedra. Tal vez no sabremos jamás qué protege. Tal vez no estamos preparados para entender lo que yace bajo sus cimientos. Pero si ese umbral se abre algún día, si aquello que custodian decide salir, ¿será el mundo capaz de resistirlo? ¿Y tú? ¿Crees que en lo profundo de las montañas puede existir una grieta hacia otra realidad? ¿Una puerta oculta que algunos han jurado guardar en silencio por siglos? Te leo en los comentarios.